Continuamos en Fuera de Serie con un economista, porque como siempre decimos, la economía ocupa el centro de la escena de nuestro país. Pero hoy vamos a compartir con ustedes una mirada diferente, la del especialista Diego Giacomini. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buen día. Agustín Ejerrit te saluda. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Vos? Bien, muy bien, me alegro. Bueno, Diego, Baltasar Schubert te saluda, agradeciéndote esta nota para Fuera de Serie. Muy amable, ¿eh? No, ¿qué tal? Bien. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, Diego, la economía siempre ocupa el centro de la escena en nuestro país. Terminó un 2018 con, bueno, la mayoría de los indicadores en baja. El INDEC hace pocos días dio a conocer una inflación del 47,6%. Bueno, el gobierno nacional dice que va a lograr bajarla un poco en el sentido de que lo ha explicitado también en el presupuesto que armó. Pero te escuchamos decir que en realidad va a ser más alta y esto nos preocupa. ¿Cómo se llega a esta conclusión? A ver, de varias maneras. Hay varias razones por las cuales el gobierno, como siempre, peca de optimismo. O sea, no aprendió la lección después de 3 años, porque si vos irás para atrás y haces un raconto de lo que vivió siempre diciendo el gobierno, ¿te acuerdas que íbamos a crecer al 3%? ¿Te acuerdas que la inflación iba a converger al 15 y al 10? ¿Te acordás que iban a bajar los impuestos? Y después cuando comparás todo lo que dijeron con los resultados fueron siempre exactamente lo opuesto a lo que dijeron. ¿No? Entonces, vos acá tenés que pensar que en el presupuesto vos tenés, para que tengas una idea, presupuestado $1 que en el año promedio va a ser entre 40 y 41, que eso implica $1 a fin de año aproximadamente de 43, ¿no? Con una inflación en la punta que, si no me recuerdo mal, ronda abajo del 27%, ¿no? ¿Por qué digo si no recuerdo mal? Porque no le presto mucha atención, porque sinceramente creo que es muy difícil que se dé, casi imposible que se dé esa que es la proyección oficial del gobierno, ¿no? ¿Qué sucede? Muy sencillo. Primero, vos tenés que la inflación interanual hoy está en 47. ¿Y qué pasa? La inflación es un fenómeno monetario, entonces importa lo que haces con la cantidad de dinero. Si emitís de más, vas a tener inflación. Y otra cosa, vos cuando emitís, no es que emitís hoy y el efecto es hoy y se acaba hoy. O sea, no es que el efecto es inmediato, sino que lo que vos haces con el dinero impacta en precios hasta 9 y 12 meses después. Entonces, vos tenés que contar que el Banco Central venía emitiendo a todo vapor hasta el mes de septiembre del año pasado, emitiendo base monetaria. ¿Eso qué te asegura? Eso te asegura que va a haber coletazos inflacionarios cantados hasta mitad del 2019. Ok, entonces vos pensás que si la inflación, para ver los números, en el primer trimestre baja un promedio de 2.7 mensual, en el segundo trimestre, es un ejercicio, no estoy diciendo que es lo que va a suceder, pero para que se den cuenta, baja a 2.1 en abril, mayo y junio, vos ahí a mitad de año seguís teniendo una inflación interanual de alrededor del 42%. ¿Ok? Entonces, repito, bajando durante 3 meses seguidos al 2.1, la inflación a mitad de año sigue estando alrededor del 42%. Pero además hay otro problema. No solamente importa la base monetaria, que son los billetes y monedas que andan vuelta por la calle, para que ustedes se den cuenta, sino que importa todos los pasivos monetarios. Y acá tenés las LELIQ. A ver, las LEVAC fueron una bola de nieve que fue mal desarmada. ¿Por qué? Porque se la desarmó emitiendo pesos que nadie quiere, emitiendo LELIQ y perdiendo reservas. Entonces, ahí vos te encontrás que el gobierno, la bola de LELIQ, encima
comparado con las de LEVAC, es un bolón. ¿Por qué? Porque es mucho más grande. ¿Cuál es el problema de las LELIC? El problema es que capitalizan 5 veces más rápido que las LEVAC. O sea, porque las LEVAC quedan a 35 días, las LELIC son a 7, y pagan el doble de tasa de interés. O sea, te pagan 58 de tasa de interés, mientras que las LEVAC te pagaban 28, 30. Entonces, cuando vos te das cuenta de esto, lo que te marca es que crece mucho más rápido la LELIC. ¿Y cuál es el problema? El Banco Central no tiene con qué pagar las LELIC. No tiene plata para pagar las LELIC. Entonces, son una promesa de emisión monetaria futura, las LELIC. Vos sabés que una de dos, o se pagan con emisión monetaria, que es más inflación a futuro, o se pagan con licuación, que es licuar con más devaluación a futuro. Entonces, los agentes económicos, cuando toman decisiones de consumir, de ahorrar, de invertir, de estoquearse, o sea, cualquier decisión económica, no es solamente mirando lo que pasa hoy, sino que es también mirando para adelante. Y mirando para adelante, los agentes económicos ven esto que yo estoy describiendo. Entonces, el piso de inflación, es de expectativas de inflación, es elevado, porque todos nosotros sabemos que esto es un problema y que está ahí. Entonces, la gente no espera que la inflación vaya a bajar fuertemente. O sea, vos preguntás a cualquier agente económico y vos le decís, che, ¿vos creés que la inflación va a bajar al 1% mensual? ¿Al 1,5%? Y yo creo que nadie te dice que sí. Entonces, ¿qué sucede? Hay un dicho que dice, coloquialmente, porque está avalado por la teoría económica, pero para que tu audiencia no entienda, hay un dicho que dice, vos para bajar la inflación en serio, lo primero que tenés que hacer es convencer a la gente que la inflación, que vas a trabajar en serio para bajar la inflación, y que la gente te cree que vas a bajar la inflación en serio. Si la gente no te cree que la inflación va a bajar en serio, la inflación termina no bajando en serio. Bueno, entonces, la gente no te cree, debido a todo esto que te expliqué, tiene expectativas de inflación alta. Y al haber expectativas de inflación alta, esas expectativas de inflación alta le ponen un piso elevado a la inflación observada, al dato de inflación. La gente sigue remarcando los precios. Entonces, si vos me preguntás, hay un piso de inflación que es realmente muy difícil de quebrar. ¿Cuál es ese piso de inflación que es muy difícil de quebrar? Y con exactitud no lo puedo saber, pero ronda ese más o menos 2.5% mensual. Entonces, cuando vos, y a donde estamos parados, le ponés a la inflación un piso de 2.5% mensual, te das cuenta que a lo largo del año la inflación va a seguir siendo por arriba del 40% interanual, entrada a la segunda mitad del año largo. ¿Sí? Entonces, finalmente, para que se dé una idea, para que la inflación termine en torno al 30%, en la punta debería bajar en todo el segundo semestre al 1.6 mensual. Lo cual es realmente difícil. Yo creo que la inflación es más probable que esté más cerca de 40 que de 30. Pero bueno, o en la mitad, pero muy lejos de ese 26 del presupuesto. O sea, 10. Sí, el tema es como en el camino esto que acabo de describir es el mejor escenario. Si llega a haber un round cambiario más, o sea, una subida del dólar más, va a ser más alto todavía. Entonces, hay chances, y muy importantes, que la inflación del 2019 se parezca mucho más a la inflación del 2018 de lo que el gobierno, o sea, se parezca mucho más a la inflación del 2018 que a la del presupuesto.
¿Entiendes? Sí, sí, sí. El tema es cómo en ese camino evitar también un colapso social, porque es verdad, la gente remarca y remarca, pero es un poco a lo que estamos acostumbrados y los precios nunca bajan, siempre suben, por las dudas, por si las moscas. A ver, también es muy sencillo. Los agentes económicos tienen que también reponer sus stocks, sí, ¿no? Y muchas veces, para que se entienda sencillo, es mejor no vender y tener el stock en un estante que vender a pérdida. uh-huh. Entonces, pero bueno, esto es resultado de las malas políticas económicas. Esto hay que tenerlo muy en claro. El mundo desarrollado no tiene inflación desde la década del 80. El vecindario, el mundo emergente, o sea, la región, no tiene inflación desde la primera mitad de los 90. O sea, hace más de 20 años que nuestros vecinos tampoco tienen inflación. Sí. En cambio, Argentina, mira qué detalle, en los últimos 10 años tuvimos 1.200% de inflación. Si contamos desde que recuperamos el Banco Central, o sea, después de la salida de la convertibilidad, la inflación es más de 2.600% en 15 años aproximadamente. Entonces, ahí vos te das cuenta que nosotros tenemos inflación porque nuestros políticos no quieren aprender lo que los políticos de todos los países del mundo terminaron aprendiendo de la teoría económica, que es, si vos usás el Banco Central para que te imprima los papelitos de colores, para financiar tus delirios fiscales, cuando digo tus delirios fiscales, hablo de tus delirios de gasto público. A ver, en Argentina el gasto público, redondeando, es el 41% del PBI. O sea, el gasto de todo el Estado es el 41% de lo que genera nuestra economía. Los países exitosos de la región, o sea, los que más crecen, que son los que más sacan gente de la pobreza, ese numerito es 25-26%. Y el promedio de la región es 30%. O sea, Argentina quiere tener un tamaño de Estado y un nivel de gasto público que no puede tener. ¿Y cómo lo trata de financiar? O sea, ¿cómo lo trata de sostener artificialmente? Lo sostiene matándonos a impuestos y matándonos imprimiendo papelitos de colores. Entonces, y con deuda, la del FMI y los 150.000 que tomó Macri antes. Y eso es alta tasa de interés. Si vos te fijás, te dije, nos matan impuestos, nos matan a papelitos de colores, que son los que generan inflación, y la deuda nos matan con la tasa de interés. Si vos te fijás, esos tres elementos son la kriptonita de Superman, pero para las micropymes, las pymes, en los emprendimientos individuales, el campo. Entonces, del otro lado, los privados y nuestra eterna economía defenestrada, que es echar gente, que los salarios rindan cada vez menos, que nuestro laburo rinda menos, que nuestra producción rinda menos, que está el Estado. Entonces, los argentinos, hasta que no discutamos cuánto achicar el Estado y a dónde achicar el Estado, ¿para qué? Para bajar menos impuestos, para pagar menos tasa de interés y para que la inflación pueda bajar en serio, tenemos que tener bien en claro que hasta que no discutamos eso, la economía va a andar cada vez peor. Bien, Diego, podemos no hacerlo, pero sabemos claro. que el costo es este. Diego... Argentina no crece hace 10 años. Bien, Diego, nos está dejando muchos conceptos, la verdad, en tu análisis, que estamos escuchando atentamente, y lo está escuchando nuestra audiencia, pero yo te quiero preguntar un poco ahora de la región, de países que se pusieron de acuerdo en qué hacer. Por ejemplo, el tema de Brasil. Asumió Bolsonaro, Brasil es un socio estratégico para la Argentina y está tomando medidas económicas. Ellos ya hicieron una reforma laboral dinámica, pro mercado, y nosotros nos quedamos en el camino. La pregunta es,
¿podemos ser competitivos más allá del precio del dólar si no avanzamos en reformas de estas características? Mira, acá este gobierno ya no tiene credibilidad para hacer ningún cambio de lo que hay que hacer, que son los cambios que el mundo le prestó 150.000 millones de dólares para hacer reformas estructurales que no hizo ninguna. ¿Y por qué no quiso ninguna? Porque no quiso, porque decidió no hacerlas. El próximo gobierno va a asumir entre la espada y la pared. ¿Qué quiere decir esto? Si Argentina no hace cambios de fondo, Argentina va a ir derechito a un default. Y un default es que se caiga el PBI, que aumente más el dólar, que aumente más la inflación, que aumente más la pobreza. ¿Ok? Y el próximo gobierno va a tener que asumir y hacer todas reformas estructurales de fondo. ¿Y cuáles son? Va a tener que hacer la reforma del Estado, que es achicar el gasto público, achicar el Estado y bajar el gasto público. Va a tener que hacer la reforma laboral, va a tener que hacer la reforma tributaria, porque todas estas reformas son las reformas que hacen que la economía pueda ser competitiva. Si no lo hace, seguiremos como ahora, o sea, cada vez peor, porque justamente la competitividad no es el dólar. El dólar es un solo ingrediente de la competitividad, hay como 7 ingredientes más. Entonces, a ver, vos me mencionabas ahora sí, hay que hacer una reforma laboral, ¿por qué? Y porque si yo tengo que tomar un empleado, la pienso 150 veces, y si el empleado no me resulta, y lo tengo que cambiar a los 6 meses, tengo que pagar una fortuna. Entonces, no va eso, no va las cargas impositivas que hay al trabajo. Bueno, todas esas reformas van a tener que ser encaradas. Lo que pasa es que acá, nosotros, los ciudadanos, tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Porque cuando nosotros prendemos la tele, abrimos el diario o escuchamos la radio, no quiero decir en todos lados, pero sí en la mayoría, a todos los problemas de Argentina. Los comunicadores sociales, si vos mirás, promueven solucionarlos con más Estado presente, con más controles. Y en realidad eso no es ninguna solución, sino que es el origen de los problemas. Te doy un ejemplo para que entiendas. Mejor dicho, para que entienda la audiencia. Es muy cómico cuando yo escucho economistas que dicen no, porque acá el problema es la evasión fiscal. Acá hay que agrandar la torta, hay que hacer que paguen más los impuestos, más gente, para así los que pagamos, paguemos menos. Yo escucho eso y le digo, estos señores me están cargando, se hacen los boludos, perdón la expresión, porque esto que están proponiendo es lo que se viene haciendo desde el 2007 para acá con el kirchnerismo y después con Macri. A las pruebas me remito. Muchos más trabajadores pagan ganancias que en el 2007. Mucho más gente pasó a ser autónoma y dejó de ser monotributista que en el 2007. Ahora todo el mundo paga retenciones universales a las exportaciones, mientras que antes pagaban solamente el sector agroexportador. Entonces, ¿qué quiero decir, señores? Hace 12 años que se aplica que cada vez más gente paga impuestos. Y hace años que son cada vez más, y a su vez que cada vez esos que son más que pagan impuestos, cada vez pagan más impuestos. Entonces, ¿qué me están contando? O sea, no es parte de la solución va por otro lado. Es más, y el que evade porque no le queda otra. Es más, gracias a que evade, sigue operando, porque si tiene que pagar todo y ponerse con todo al día y en regla, tiene que cerrar y despedir a los trabajadores que tiene. Porque se financia justamente evadiendo en alguna proporción, porque si no quiebra. Argentina tiene 106 impuestos,
cuando un país normal tiene 5 o 6. Entonces, nada, esto lo pongo como un ejemplo, simplemente para que tu audiencia tome conciencia que muchas veces prende la radio, prende el televisor o abre un diario y lee barbaridades. O sea, en Argentina tiene que haber menos impuestos y se tiene que pagar mucho menos impuestos. A ver, acá lo importante es cuántos impuestos en proporción de toda la economía se pagan. En Argentina se paga, hay una presión tributaria del 36%. Los países de la región tienen 25%. Entonces, punto, en Argentina no se puede hacer negocios. Entonces, si no se puede hacer negocios, no se invierte. Si no se invierte, no se generan puestos de trabajo. No se mejora la productividad. No se produce más, no se crece. Como no se crece y no se generan puestos de trabajo, pero la población aumenta, la ley de oferta y demanda del mercado laboral, que es, hay más oferta y hay menos demanda. Cuando hay más oferta y menos demanda, ¿qué pasa con el precio? Cae. ¿Y cuál es el precio en el mercado laboral? El salario. Y los salarios son cada vez peores. Y ahí, como consecuencia, se retroalimenta un círculo vicioso. ¿Por qué? Y porque hay menos consumo. Entonces, menos nivel de actividad económica. Y bueno, la gente se tiene que dar cuenta de esto. Los políticos no se quieren dar cuenta. Pero el problema es que primero se tiene que dar cuenta la gente. Porque la gente, una vez que se dé cuenta, va a demandar otras cosas de los políticos. Y los políticos recién van a cambiar después de que cambie la gente. Diego, y hablando de cambios y de reformas necesarias, en alguna oportunidad dijiste que el próximo gobierno debería dolarizar la economía. Vos hablabas del dólar como una de las cuestiones principales que hay que ver. Hay países como Ecuador que lo implementaron y les fue bien, pero ¿es realmente viable eso en nuestro país? ¿No te parece que va a haber una inflación en dólares? Porque somos capaces de tener inflación en dólares también. ¿Y no nos van a seguir matando con los impuestos igual que ahora? Bueno, punto número 1. Sí. Me voy a tratar de ser ordenado porque es una pregunta que es bastante extensa y me gusta explicar. Primero, si la gente no quiere dolarizar, la dolarización no es viable. ¿Ok? Sí. Entonces, lo que primero hay que explicarle a la población qué implica dolarizar. Punto número 1. Punto número 2. ¿Por qué pienso que hay que dolarizar? Porque en Argentina hay un repudio masivo al peso ya. ¿Y somos locos por tener un repudio masivo al peso? No, no somos locos. A ver, sí, con el Banco Central, desde que se nacionalizó en 1946 hasta el 1991, la inflación fue 200%, 220% anual. Desde que se cayó la convertibilidad y volvimos a tener Banco Central, vos tenés que tuvimos 2.600% de inflación, date cuenta que en los últimos años tuvimos 1.200, perdón. En los últimos 10 años 1.200. Un país normal en 10 años tiene 50, 40. Nosotros tuvimos 1.200. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hay un repudio masivo de la moneda, nadie quiere los pesos, porque si te quedás en pesos, te empobreces alocadamente. Ahora bien, la inflación es el juego entre oferta y demanda de dinero. ¿Y cuál es el problema? Si nadie quiere el peso, o sea, no hay demanda de peso, es imposible bajar la inflación. Y este es el punto que hay que entender. Porque los países normales, entre comillas, del mundo, tanto en el mundo desarrollado de los 80 como en el mundo emergente en los 90, bajaron la inflación con bancos centrales y con su moneda. ¿Pero por qué? Porque partieron de un punto inicial que Argentina no tiene. Los ciudadanos de esos países querían las monedas que imprimía su banco central. Entonces, si la querían, es un punto de partida muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, quieren la moneda, entonces el banco, solamente con que el Banco Central empiece a hacer bien las cosas, la inflación va a bajar. Pero acá, los argentinos no queremos la moneda. Y esto es un proceso de 70 años, que revertirse, yo creo que necesita
muchos años. Entonces, no nos podemos dar ese lujo, porque no podemos esperar 2 décadas más en revertirse, porque esperar 2 décadas más implica 2 décadas más de alta inflación. Entonces, bueno, y acá va el punto. Los argentinos creemos en el dólar, tenemos credibilidad en el dólar, ahorramos en dólares. Cuando tenemos que comprar o vender algo importante, lo compramos y lo vendemos y hacemos la transacción de manera voluntaria en dólares. Entonces, ¿qué quiero decir? Compararlo con el peso. No tenemos confianza en el peso, no tenemos credibilidad en el peso, no ahorramos en el peso y hacemos transacciones económicas en pesos solamente porque nos obligan y el Banco Central que nos mete por donde nos quepa los pesos. Entonces, ¿qué quiero decir? Como moneda, los argentinos elegimos al dólar antes que el peso. O sea, si a los argentinos nos dieran la opción voluntariamente de elegir qué moneda queremos, elegiríamos los dólares. Y esto es muy importante y hay que entenderlo. Además, si ahorramos en dólares, no puede haber crédito en pesos, porque el crédito y el ahorro son 2 caras de la misma moneda. ¿Qué quiero decir? Si vos vas a buscar un crédito, vos vas a ir a buscar un crédito, que puede ser al banco o en una obligación negociable, ¿y qué plata te vas a obtener? La plata que yo ahorro. Entonces, si yo ahorro en dólares, vos no podés tener crédito en pesos. Tenés que tener crédito en dólares. Entonces, ¿cuál es el problema? Que acá en Argentina todo el mundo ahorra en dólares, entonces por eso no hay crédito en pesos. Y si sacás un crédito en dólares, después tenés el problema que va a haber una devaluación y tus ingresos son en pesos. Entonces, la dolarización sería la forma de hacer cuajar todo, porque ahorras en dólares, tenés el crédito en dólares y tenés el ingreso en dólares. Y lo más importante, le sacás la maquinita a los políticos, porque si vos te fijas, ¿cuál es el verso de los políticos? ¿Qué dicen? No, porque es perder soberanía. Bueno, analicemos. Sí. ¿Qué es perder soberanía? Que no esté más la carita de Belgrano, de San Martín en el billete, que entre paréntesis ya ni siquiera está, porque nos ponen animalitos en el billete. Ok. O soberanía es poder tomar decisiones individuales que sirvan para acrecentar nuestro bienestar. Bueno, yo creo que esto es soberanía. O sea, soberanía es poder ahorrar en lo que querés, soberanía es poder tener crédito, soberanía es poder invertir, soberanía es tener soberanía sobre tus ahorros y que tus ahorros rindan y te sirvan, no que no te sirvan y cada 10 años venga alguien y te los incauten. Entonces, cuando vos pensás todo esto, te das cuenta que soberanía no es el peso. No, y te das cuenta que finalmente tenés mucha más soberanía con una moneda fuerte que con una moneda débil que solamente te viene empobreciendo. Aparte, y para cerrar, vos fíjate que la otra crítica también viene de los políticos. Dicen, no, porque imaginate, si nos quedamos sin moneda, perdemos la posibilidad de emitir y, por ejemplo, salir de crisis como post salida de convertibilidad. A lo cual yo le contesto, a ver, señores, la convertibilidad se cae porque ustedes la metieron. Le hicieron caer porque, ¿qué sucede? Aumentaron el gasto público como loco, aumentaron los impuestos, aumentaron la deuda, cosa para financiar el gasto público porque había un presidente que quería la RR. ¿Ok? Bueno, punto número 1. O sea, se cayó por ustedes. Y después, cuando volvieron a tener la maquinita, que era lo que necesitaban, porque necesitaban la maquinita para pagar ese gasto, que ya nadie le prestaba más deuda, nos generaron 2.600% de inflación en 15 años. Y el PBI per cápita hoy de Argentina
es 3% más bajo que el de 1998. O sea que hace 20 años, único fenómeno del mundo. Entonces yo digo, sí, yo sinceramente, yo quiero sacarles la maquinita, porque ¿qué sucede? Y acá es importante, que la población lo tiene que saber. El dinero, es una frase que me gusta decirla de esta manera, no puede generar el bien, pero en malas manos genera mucho mal. ¿Qué quiero decir? A ver, yo te doy la maquinita. Vos con la maquinita no podés en San Nicolás imprimir toneladas de soja. Vos no podés imprimir crecimiento. Vos no podés imprimir puestos de trabajo. No, la riqueza no se crea con maquinita, porque si no, bueno, saquemos un decreto que desde hoy lunes, todos le podemos poner al billete que tenemos en la billetera un cero más detrás. Y somos todos más ricos. O sea, pero la maquinita sí genera inflación y sí genera pobreza. Y ahí se entiende cuando mal usada te genera el mal. Diego, Ahí se ve Diego. cómo, sí, yo quiero que los políticos, como no pueden hacer el bien y solamente pueden hacer el mal, se queden sin la maquinita. Porque aparte tenemos políticos que se empecinan a no aprender la lección que aprendieron en otros países del mundo. Por eso quiero una dolarización. Y la dolarización no tiene que ser como la de Ecuador. Tiene que ser mucho mejor que la de Ecuador, porque a la de Ecuador le faltan ingredientes. Argentina, si viniera una hada madrina en una varita mágica y me dice, Diego, ¿querés dolarizar hoy? Yo te digo, no, por favor, no dolarices hoy, porque va a terminar todo mal si dolarizas hoy sin hacer todas las reformas estructurales que hay que hacer. Bien, Diego, Sí. perdón, está clarísimo el concepto, estás dejando realmente muchas cuestiones que nos están entrando, realmente te estamos escuchando atentamente y agradeciendo desde tu tiempo. Tengo la última pregunta, Sí. y es la siguiente, porque criticás, digamos, a la política tradicional, a los métodos, al fracaso de 80 años en la Argentina, y la pregunta es la siguiente, porque tenemos conocimiento, porque los escuchamos en entrevistas, que con Javier Milei y otros economistas como Expert están formando un partido libertario para poder competir en las próximas elecciones. Digo, más allá de la gente preparada, como es tu caso, y de los que anteriormente yo mencioné, en la solidez de los planes económicos que ustedes pueden armar, la pregunta tiene que ver cómo están pensando desde la estrategia volverse atractivos electoralmente en un escenario social tan polarizado. Esa es una parte de la pregunta. Y la otra, ¿cómo van a hacer para separar de la mente de los argentinos conceptos liberales que fracasaron en los 90? Y la última, porque son tres, ¿cómo van a financiarse para poder competir? Bueno, punto número 1. La primera es cómo vamos a hacernos atractivos. Sí. Mirá, ¿Cómo entran en la polarización esta ustedes? yo primero lo que quiero decir es, yo soy muy amigo de José Luis Espert, amigo personal, o sea, cuando cumplo años viene a mi cumpleaños José Luis, ¿no? Y yo le dije, yo te voy a acompañar en lo que vos me pidas, en lo que vos quieras, en la campaña, en las ideas económicas, etcétera, etcétera, lo cual no quiere decir que si José Luis Espert fuera presidente yo vaya a ser funcionario, porque no hace falta. Lo que sí quiero decir es que no estoy en la parte política. En toda la parte de armado político no estoy yo, sé que lo están armando, sé que José Luis delega eso en otras personas, no es él quien lo arma, entonces en esa parte política no te puedo ayudar, así como la del financiamiento, estoy totalmente por fuera, ¿ok? No, pero así te digo, no tengo ni idea, porque no me interesa, estoy al margen, ¿no? ¿Cómo hacernos atractivos? Y mira, yo creo que estamos siendo bastante atractivos, porque si vos ves la figura de Javier y su llegada, sobre todo a los jóvenes, es realmente muy importante. Yo creo que es un trabajo que hacemos que realmente recién está empezando y se va a volver cada vez más atractivo. A la gente todo esto que estoy explicando hay que explicárselo o hacérselo ver muy sencillo. Mirá, ¿sabés qué? Mientras que no te achiquen el Estado, a vos no te van a poder bajar los impuestos
y vos no vas a tener ningún incentivo para generar ningún puesto de trabajo ni tomar ningún trabajador. Y si sos un trabajador, probablemente tu salario va a caer y probablemente si sos desempleado no vas a conseguir laburo. Y si querés sacar un crédito, olvídate, porque todo el crédito que hay se lo aspira el Estado. Yo creo que más contundente para hacerle ver el problema del Estado y de lo que implica el Estado que las penurias del bolsillo y de la vida de todos los días de los argentinos no hay. O sea, el argentino tiene que darse cuenta que hasta que no se achique el Estado y no se reduzca el gasto, es imposible que le bajen impuestos, es imposible que haya crédito, jamás va a ser accesible el crédito, el salario no le va a rendir, todo lo que se haga sin achicar el Estado ni bajar el gasto público es alquimia que durará muy poquito, ¿ok? Eso, de esa manera hay que explicárselo a la gente, ¿no? Y la evidencia está de nuestro lado. Después, segundo, gobiernos liberales, mira, si vos me preguntás, los gobiernos liberales se acabaron a principios del siglo XX. Después no hubo más gobiernos liberales, ¿ok? Porque el gobierno liberal es un gobierno que es liberal en lo económico, es liberal en lo filosófico, es liberal en lo social, y en Argentina eso no ha pasado. De hecho, yo siempre digo, un gobierno como los militares, que en lo social, en lo humano, en lo político, estuvieron en la antípodas del liberalismo. Y en lo económico tampoco fueron liberales. Lo pongo en este ejemplo. Señores, los militares son empleados públicos. Los militares aman el gasto público. Cuando ustedes miran, los liberales no bajaron el gasto público. Los liberales no bajaron los impuestos. Los militares, quise decir. Los militares supuestamente liberales tomaron deuda a los pavotes. Entonces, ¿qué sucede? El verso de que hubo liberalismo con los militares es una diatriba del siempre habilidosa izquierda, que la izquierda, a la hora de construir los relatos, siempre han sido unos genios del marketing, ¿no? Tanto, ¿cómo no van a ser unos genios del marketing? A ver, si el comunismo fracasó en todos lados, a ver, queremos ser en nuestro continente una isla como Cuba, que en toda la historia la gente se tiró a nadar 200 kilómetros entre tiburones para llegar a la otra costa. Y no hay ningún cubano que se haya tirado a nadar en el sentido inverso, ¿ok? Donde tenés una sociedad donde la gente se prostituye por comida y te lo siguen vendiendo como que es la panacea. Y hay gente que sigue comprando que es la panacea. Cuando del otro lado tenés encima la evidencia de una Europa que tenía una muralla de un lado, donde de un lado de la muralla tenías el capitalismo que sacó a toda la gente de la pobreza que había quedado después de la destrucción masiva de la Segunda Guerra, y del otro lado de la muralla tenía pobreza que se te terminó cayendo, pero aún así te quieren vender que ese es el sistema de la esperanza. Es una locura, ¿no? Eso es parte del marketing, siempre han sido muy habilidosos para el marketing. Bueno, el marketing dice que ha habido ese marketing, que estoy hablando de la izquierda, que ha habido gobiernos neoliberales, que neoliberal no existe, porque la libertad no es nueva, la libertad es de siempre. Diego, el Sí. tiempo se nos fue. Mira, te queremos agradecer muchísimo esta entrevista, esta extensa entrevista para Fuera de Serie, que nos ha dejado conceptos realmente para pensar. Y bueno, todos queremos un país mejor y me parece que dedicarnos a tener la posibilidad de discernir lo malo que nos pasó frente a la posibilidad de mejorar nos va a hacer crecer como país. Te queremos agradecer muchísimo, Diego Giacomini. Un placer como siempre.
Hablaba con nosotros para Fuera de Serie el economista especialista en moneda, Diego Giacomini, y ya venimos y cerramos con la última entrevista.